Hola, bienvenidos. Esto es Tropical Garage y este es un nuevo episodio. Mi nombre es Guillermo Dos Santos y bueno, antes de empezar el capítulo quiero decirles que estamos muy agradecidos por la receptividad que ha tenido el canal. De verdad que la gente nos ha tratado muy bien, les ha gustado mucho los episodios y bueno, nada, estamos trabajando fuerte para ofrecerles cada vez algo mejor. En esta oportunidad estoy manejando un Subaru WRX 2008 que es de un gran amigo mío, y todo empezó porque yo le pregunto, yo siempre le decía, ¿por qué no le metemos otra suspensión? ¿Por qué no le hacemos un swap de caja? ¿Por qué no le metemos un sistema de escape? Y él nunca quería, y yo sé que a él le gustan todas esas cosas que yo le mencionaba, porque él también es un amante de los autos. Un día él agarra y me dice, oye Guillermo, yo no quiero hacer todas esas modificaciones porque este es mi vehículo de diario, este es mi daily drive. Para los que no saben, daily drive es exactamente eso, un vehículo de diario. Entonces yo no quiero tornar el carro incómodo, yo no quiero que el carro sea muy duro, ni quiero que el carro sea muy ruidoso, pero sí me gusta que sea un carro divertido. Para los que no saben, los Subaru traen un motor llamado Boxer. ¿Por qué se llama Boxer? Porque trabaja diferente a los motores que comúnmente la gente maneja. A diferencia de, por ejemplo, el Honda mío, que los cilindros trabajan de esta manera vertical, los Boxer trabajan de manera horizontal. Y su nombre es derivado de que simula a un boxeador tirando sus golpes. Por eso es que se llama motores Boxer. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de motores? Ellos, cuando digo ellos, hablo de la Subaru. Ellos dicen que le da un centro de gravedad mucho más bajo y por lo tanto tiene mejor maniobrabilidad el vehículo, lo cual me parece muy lógico. Este posee caja de 5 velocidades, la cual es una caja no muy querida dentro del mundo de los Subaru, y sí tiene una relación muy corta. En menos de a 120 kilómetros ya tengo que soltarle la quinta, que es la última velocidad, y esa velocidad sigue teniendo mucho recorrido. Él es una Impreza versión WRX. Los Impreza hay tres versiones. Está el Impreza normal, que no viene turbo, a veces viene tracción en las 4 ruedas, o también se puede encontrar nada más tracción delantera. Está el Impreza WRX, que es este que estoy manejando, que es tracción en las 4 ruedas con un turbo, y está el Impreza WRX STI, que es lo más cercano que puedes tener a un vehículo de rally, y es como diríamos el archienemigo del Evolution. Es una competencia muy bonita. Yo creo que tú no puedes hablar de los Imprezas y no hablar del Evo. Son carros que mantuvieron una competencia muy entretenida durante muchos años. Y bueno, respecto a esta carrocería, es una carrocería que yo creo que cambió radicalmente en Subaru. Yo creo que Subaru, hasta el conocido Hawkeyes, venía manteniendo la misma dinámica de carrocería, un sedán 4 puertas, y con esto innovó muchísimo. Hicieron muchas mejoras. Para los que conocen de Subaru y de WRX, saben que esos carros normalmente no poseían parales en las puertas. Al introducir los parales en este modelo, en el 2008, en el modelo hatchback, vieron gran rendimiento a la hora de tener más rigidez en el carro, lo cual lo hizo muchísimo más cómodo. Bueno, este vehículo es del 2008, creo que mi amigo es su segundo dueño y tiene algo más de 50.000 kilómetros, pero sus condiciones son impecables. Lo he podido manejar por la Panamericana, que es una vía por acá cerca de Caracas, una vía con curvas, y el carro te da mucha confianza. Es más, te da tanta confianza que me da miedo abusar. Lo estoy manejando por las curvas, lo tiro en las curvas y de verdad que el carro se comporta muy bien.
me parece que es un vehículo muy grande para ser un 4 cilindros, de verdad me sorprende lo grande que es, pero se mueve muy bien. La potencia que entrega el turbo es correcta y más que suficiente para las calles de Caracas. Bueno, en este capítulo están viendo que sí estoy usando el cinturón de acuerdo a las quejas antes presentadas, pero no había usado el cinturón no porque no quisiera o porque no lo uso normalmente, sino que en el primer capítulo, que es de mi carro, no tengo cinturones todavía fijados en mi carro, porque mi carro está como en construcción. Sí, fue un poquito irresponsable. Y en el RX7 pasó algo muy cómico, que es que el carro es demasiado pequeño y el cinturón no me servía. Bueno, esto es todo por hoy y espero hayan disfrutado de este capítulo sobre un daily drive, pero un muy divertido daily drive, como podrán ver. Y bueno, nada, si no se han suscrito, por favor suscríbanse y no se olviden de dar like y nos vemos en el próximo episodio. Además, si tienen una sugerencia sobre un vehículo que quieren que grabemos o que quieren que hablemos, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.